Bueno, chicos, hemos visto en grandes rasgos qué es la imagen, cuáles son los elementos del código visual. Hemos visto también algunos recursos compositivos. Ahora me voy a salir un poquito del análisis de la imagen, a la que vamos a volver en la próxima clase, porque me interesa que ustedes sepan qué es lo que los niños hacen o pueden hacer en relación con la expresión plástica, la expresión visual, y qué es lo que le pueden pedir ustedes que hagan, porque a veces les pedimos cosas que están por encima o por debajo de sus capacidades. Entonces les voy a mostrar también muy rápidamente, como un panorama, las etapas del desarrollo gráfico infantil. Estas etapas han sido estudiadas en primer lugar por un autor que se llama Victor Lowenfeld hace muchos años. Él estudió un grupo de niños de las posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, europeos, que responden a una realidad social y a una época absolutamente disímil con la nuestra en la actualidad. Por lo tanto, los datos que Lowenfeld obtiene de esos niños no son tan equiparables con los niños nuestros, actuales, y mucho menos con los alumnos que van a tener ustedes, que la mayoría de ellos todavía no nace. Es decir, a la gente del futuro está desfasado en el tiempo por distintas razones, ¿no? Una de ellas son las cuestiones sociales, las cuestiones geográficas y también los estímulos de los que tienen los niños de hoy, que no tienen nada que ver con esos niños de antaño. Sin embargo, la mayoría de los autores que trabajan con el desarrollo gráfico infantil todavía al primero que leen es a Victor Lowenfeld. Por eso yo me he basado en él, porque es la fuente primera. Ustedes, conociendo lo que dice Lowenfeld, van a poder entender, van a poder interpretar a todos los subsiguientes análisis sobre ese tema. Voy a mostrar. Dice que se trata de etapas que se presentan en niños de diferentes culturas, identificándose en la evolución gráfica hasta la adolescencia 5 etapas. La etapa del garabateo, que es de los 2 a los 4 años. Estos niños no van a ser alumnos de ustedes, pero los de la etapa preesquemática sí, que es desde los 4 a los 7 años, de la esquemática también, que es de los 7 a los 9 años, y la del realismo entre los 9 y los 12 años también. Yo le agrego esta otra etapa, que es la pseudonaturalista, que es entre los 2 y los 14, por estos desfasajes que les digo yo que tienen los niños actuales con los que Lowenfeld había estudiado. Voy a empezar con la etapa del garabato descontrolado. Los niños, cuando son muy pequeños, hacen este tipo de dibujos. Ustedes verán que allí no hay nada representado, porque ellos no conciben, digamos, la representación de lo real. Son niños de 2 años o de 1 año. Yo recuerdo a mis hijos haberles dado crayones y un papel al año, y ellos sí hacían dibujos así como estos, ¿no? Si ustedes se fijan, las líneas tienen cualquier dirección, es decir, que el niño no tiene control visual, porque esto es una actividad puramente kinestésica, es decir, una actividad del movimiento del brazo. El niño mueve el brazo con el lápiz ahí, y a veces se le cae el lápiz y sigue haciendo el movimiento, pero no se da cuenta que está dejando un trazo en el papel, ¿sí? Por eso usa el papel de cualquier forma, de una forma totalmente arbitraria, y tampoco elige los colores, porque la mayoría de los niños de esa edad no los conocen. Entonces agarran cualquier color, inclusive a veces toman un lápiz al revés, con la punta hacia arriba y con el palito hacia el dibujo, porque no están mirando mientras dibujan, miran para otro lado, porque eso no les interesa. Lo único que les interesa es
es mover el brazo. Después de este tipo de garabato, como les digo, descontrolado, aquí tienen otros ejemplos del garabato descontrolado, ¿no? Son todos más o menos así los dibujos, son unos garabatos propiamente, ¿no? No hay ninguna reiteración de nada acá, sino que es puro movimiento. Después del garabato descontrolado, como les digo, viene lo que se denomina garabato controlado. El garabato controlado es distinto y ustedes ya lo estarán viendo. No es lo mismo esto que están viendo acá que esto, porque esto no tiene ni ton ni son, no tiene ningún sentido. Pero esto sí tiene sentido, porque si ustedes ven, acá alguien ha reiterado un movimiento, han repetido un movimiento con un solo color, después otro movimiento con un solo color, o han hecho estas formas redondas. El garabato controlado ya integra lo visual a lo motriz, es decir, que es una actividad kinestésica, pero empieza a ser dominada por la vista. Y los trazos tienen direcciones que repiten, ¿sí? Lo controlas repitiendo. Entonces tienen direcciones, estas son redondas, estas tienden a hacer líneas como oblicuas, algunos trazos también son sueltos, no tienen razón de ser, pero si ustedes nomás miran en este dibujo ya se dan cuenta que todo está controlado de alguna manera, tiene una dirección que el niño repite. Acá tienen otros de garabato controlado. Fíjense, acá ha movido haciendo círculos, moviendo, pero siempre los mismos, lo que significa que hay ahí una intencionalidad, ¿no? Lo mismo que en este. Por un lado tenemos estas líneas así oblicuas, otras más de tipo horizontal y después todas estas que se repiten. Entonces aquí vemos que esto es un garabato controlado. El siguiente momento de la etapa del garabato se llama garabato con nombre y visualmente uno no los puede diferenciar al garabato controlado del garabato con nombre. Acá lo tienen. Esto es garabato con nombre. Fíjense, el dibujo podría ser igual que este, se los puede considerar iguales que esto. La gran diferencia es que aquí ocurre una magia, ¿no? Un milagro así. Y es que los niños, de pronto, cuando se dan cuenta de lo que han hecho, le hallan relación con algo. Entonces consideran que esto es una representación de otra cosa. Y esa es una magia, porque identificar algo que representa quiere decir que están entendiendo esto como un signo de otra cosa. Esto es el gato para él. Entonces identificamos cuando es un garabato con nombre porque los niños hacen algo, identifican una forma allí y dicen esto es tal cosa. Por ejemplo, esto lo he identificado con el gato, vaya a saber por qué. Esto con pajaritos, ¿sí? Entonces ha dicho estos son pajaritos, pero nosotros sabemos que los pajaritos tienen otra forma. Y ellos también, y que esto no es un pajarito, sino que esto los representa. Esa magia que les digo yo, ese momento es muy importante porque se pasa de esta acción kinestésica, del puro movimiento, de esta acción visual, a la imaginación. Y con la imaginación pueden identificar signos, y ese es el paso previo a la escritura, chicos. Entonces, saber que esto representa pajaritos, que no es pajaritos, pajaritos es otra cosa, esto está en el lugar de los pajaritos, eso es un crecimiento intelectual muy importante. Los niños nombran lo que representan y lo nombran después de haberlo hecho. No dibujan con la intención, por ejemplo, esta de hacer una casa, sino que cuando ha hecho esto, dice esto es una casa. Entonces, generalmente los maestros o en la familia le suelen poner el nombre de lo que esto representaría. El asunto es que se aburren de esa representación, entonces puede ser que ahora digan que esto es una casa y enseguida lo vuelven a ver y digan que es un vestido, por ejemplo, porque van viendo en esos signos la representación de algo. Bueno, esta es divertida porque fíjense lo que ha hecho. Con un garabato muy controlado, dice que esta es ella, Nuria de 3 años, ¿no? Yo, dice. Y esto, acá alguien le ha escrito, no sabe, parecen árboles.
pueden ser árboles. Es decir, que hacen el garabato y después le ponen el nombre, porque consideran que está representando otra cosa. Después de estas reiteraciones, pasamos a otra etapa que se llama la etapa preesquemática. La etapa preesquemática también se llama del renacuajo o del monigote y va desde los 4 hasta los 7 años, ¿sí? Ustedes recuerden lo que yo les he dicho, que puede terminar mucho antes en los niños actuales y también empezar antes. Allí sucede algo interesante y es que ellos dibujan por primera vez el renacuajo usando estas líneas y estas cosas que ya conocen. El renacuajo sería lo primero que dibuja un niño del mundo. Todos los niños, o todos cuando hemos sido niños, hemos dibujado como forma identificable por nuestros adultos. Lo primero que se dibuja es una cabeza humana, ¿sí? Eso es común a todos los niños. Yo no sé bien la razón de esa, debe haber estudios o respuestas, pero yo no la conozco. Pero todos los niños del mundo dibujamos por primera vez como figura reconocible por los demás una cabeza humana. Y para poderla dibujar se ha tenido que pasar por las etapas anteriores, es decir, hay que saber manejar el lápiz, hay que saber repetir las formas y generalmente las formas circulares son las que nos permiten llegar a esa forma de la cabeza humana, ¿no? En realidad, este es el inicio de la comunicación gráfica, la etapa preesquemática. Quiere decir que está antes del esquema. La siguiente etapa es la esquemática y vamos a llegar al esquema, pero desde el garabato hasta el esquema hay un camino y está esto entre medio, ¿no? La perspectiva del dibujo de esa época, de esos momentos de la infancia, es muy egocéntrica. Se basa en la representación de mí mismo, ¿no? De mi cabeza, de mi persona. Es así, es el egocentrismo total. Pero los dibujos ya tienen conciencia de lo que se está dibujando. Los niños tienen conciencia, un dibujo consciente de lo que se está haciendo, porque si no, no podrían distribuir las partes en los lugares que corresponden. Digamos, sabemos que esta es una cabeza, pues tiene los ojos, la nariz y la boca. La boca la ha hecho con una línea. Sabemos que esta es una figura humana porque tiene la cabeza y las piernas y los dos ojos. Esto podríamos decir que nosotros que es un sol, pero no lo es una cabeza humana, este es el pelo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en este camino, a medida que vamos avanzando entre los 4 y los 7 años, o entre los 3 y los 6, podría ser, vamos agregando elementos que vamos identificando, ¿sí? Conscientemente. Bueno, acá les muestro otros para que vean figuras que, por ejemplo, tienen la cabeza con los pelos y las piernas. Y esta nada más cabezas con pelos, pero todas estas ya son parte de lo preesquemático. Lo mismo que acá. Fíjense, lo mismo el uso del color, si se fijan, es cualquier color que usan, eso no les interesa. Por ahí empiezan, a medida que avanzamos en el tiempo, a seleccionar colores, pero al principio no, usan cualquier color. Y es una síntesis, es un mínimo de elementos que permiten representar a la figura humana. Acá tenemos algo ya más avanzado. Fíjense cómo este tiene ya sonrisa, lo mismo que este, o este está triste, el Iván, este está triste, porque tiene ya un rasgo con la boca en otra dirección. Lo mismo que no solo tienen piernas, sino que ya le han agregado los pies, los brazos y las manos. Inclusive si se fijan en este tiene el ojo con el iris y con el blanco del ojo también, ¿no? Es decir que le van agregando elementos a medida que van avanzando en edad. Esto ya es un poquito más avanzado, el niño debe tener más o menos 5 años, entonces ya las figuras tienen la cabeza, los brazos, miren las manos con 2 dedos, así. ¿Sí? Este es el pelo, parecen unos solcitos ahí, esto parece una estrella, un sol que hay en el cielo.
Y al principio de esta etapa dibujan en cualquier lado, inclusive van moviendo la hoja mientras van dibujando, y a medida que vamos avanzando en la preesquemática van poniendo las figuras todas de frente, no están puestas en cualquier lado, hay unas abajo, otras arriba, pero en este caso están ya todas de frente. Ahora, si se fijan, esta persona hace una forma redonda, el pelo lo hace así, las manos las hace así y ya las va repitiendo. Y eso es ir en camino hacia el esquema. Por eso esto es preesquemático. Lo mismo que acá. Fíjense, ya está organizado porque empiezan a tener allí una noción más del espacio, ¿no? Esta línea que está acá, que es la de abajo de la lámina, empieza a funcionar como línea de tierra y los niños en esta etapa empiezan a agregar otros elementos que nos rodean. En este caso es Pablo, que seguramente es el autor, o Pilar debe ser porque es más grande. Pilar, Pablo y el papá Mauro, que está acá. Y este es un árbol con unas manzanas o con unas frutas. Pero fíjense cómo las manos son todas iguales. Esta persona se ha dado cuenta que tenemos un montón de dedos y no puede dibujar una mano. Entonces empieza a armar un esquema con un círculo y un montón de líneas alrededor para mostrar la cantidad de dedos, ¿no? Ahora el cuerpo, que ya no es un palo ni son dos piernas nada más, empieza también a tener un espacio, ¿sí? No tiene cuello, la figura, los brazos salen de cualquier lado, los pies están abiertos, ¿sí? Pero todo está indicado con signos que cada vez se van aproximando más a un esquema más completo. Fíjense lo que hay acá. Estos ustedes ya deben saberlo, estas son gaviotas, pero esto es un signo de la gaviota, porque las gaviotas son totalmente diferentes a estas cosas, ¿no? Pero esto alguien se lo ha enseñado. Alguien le ha enseñado que estos son pájaros volando, entonces ya los repite como un esquema, simplemente. Bueno, a medida que vamos pasando en el tiempo, van agregando, como les digo, esta línea de base en la que se apoyan las personas. Este no tiene brazos en la figura, pero sí tiene las uñas los dedos de los pies, porque quiere dibujar eso, ¿no? Entonces, fíjense como el torso ya no es una sola mancha, como es en este caso, sino que el torso ya tiene dos partes y sabemos que es una mujer esta, porque tiene falda, ¿sí? Entonces, tiene la falda, además aparecen estos otros elementos como el sol, con ojos, en este caso tiene nariz, bueno. Y como les digo, hay una relación o hay una expresión del espacio, empieza a aparecer. Al principio dibujaban en cualquier lado, pero ahora están ubicando las figuras en el espacio. Esto está sobre la tierra y eso celeste allá atrás, allá arriba, es el cielo. Entonces arriba y abajo, eso empieza a formar parte de la construcción de la imagen. Bueno, acá tenemos a un Eugenio donde dibuja estos personajes que fíjense ya tienen cuello. Tienen cuello, pelo, las orejas, los ojos y fíjense la boca de en relación con la boca de que empieza a generar una especie de esquema, lo mismo que la posición. Todos van en camino hacia la esquematización de las formas. Este es un árbol con las ramas, ¿no? Pero fíjense cómo las hojas las dibuja a todas iguales y las pinta verde. ¿Qué quiere decir? Que el color que antes era cualquier cosa ha empezado a ubicarse en las figuras, ¿sí? El sol es amarillo, no lo sabe pintar por dentro, ¿no? Pero ha indicado que el sol es amarillo. Y yo les digo una cosa, chicos, el sol no es amarillo. Mírenlo. Un segundo nomás para no romperse los ojos. El sol no es amarillo, a lo mejor se ve amarillo en algún momento, pero puede ser blanco, no se le ven estos rayos. Estos son todos esquemas en los que hemos caído y donde estamos. Acá tenemos otro dibujo de esta época preesquemática que está en camino al esquema, ¿sí? Fíjense que las figuras ya tienen cuello bien diferenciado, después viene el torso con los brazos, las manos con 1.000.000 de dedos cada una y las ropas.
la ropa es algo que los niños empiezan a representar. Generalmente a las mujeres las hacen de falda y a los hombres de pantalones todavía, aunque no es lo más habitual que todas las mujeres usemos falda. Bueno, acá vamos viendo cómo van progresando en este camino hacia el esquema. Este usa otros esquemas, fíjense la forma de las cabezas, el cuello muy marcado, uno tiene pies y el otro no, es decir, que está en la búsqueda de su propio esquema. Pero ya la casita tiene la forma de un esquema, de una casa esquemática, ¿no? De una casa estereotipada. El sol ya lo tiene y miren las nubes. En las nubes va repitiendo una forma para representar una determinada cosa, en este caso la nube. Y si se fijan, por ejemplo, en la mano esta, que es como dos rectángulos, o como un rectángulo acá con los dedos que son gruesos, ¿sí? Y en las dos hace lo mismo, es decir, que está yendo hacia el esquema. Todavía las figuras flotan en el espacio, acá están como flotando, pero ya está marcada la línea de la Tierra, que es el punto de apoyo y es un elemento gráfico, porque la línea de la Tierra, chicos, no existe. Nosotros no estamos parados arriba de ninguna línea, sino que estamos parados en una superficie. Bueno, acá les muestro otros de preesquemáticos, donde están, digamos, en ese camino de construcción de las figuras que buscan llegar a un esquema. Pero también dibujan cosas que saben y no cosas que ven. Por ejemplo, este es un auto, ¿sí? Y tiene 4 ruedas. Pero las 4 ruedas del auto no están una al lado de la otra, o una atrás de la otra, sino que están 2 adelante en distintos niveles y 2 atrás. Pero como sabe que tiene 4 ruedas, tiene que dibujarlas, ¿sí? Lo mismo que acá, estas figuras no están volando, están atrás, pero todavía no tiene los elementos, los conocimientos como para dar esa sensación de profundidad. Y este también es un dibujo muy precioso, van bajando los niños en el tobogán y fíjense la posición que ha puesto, es decir, que hay también una noción de los dinamismos, de las poses que se van construyendo a lo largo del tiempo. Bueno, este también es preesquemático, pero está en el límite del esquema. Fíjense que las nubes son todas iguales, no tienen todas el mismo color, ¿sí? En general, en la etapa esquemática las nubes son azules y el cielo es blanco, a diferencia de como nos parece cuando lo vemos, si vemos al mediodía con el sol, el cielo con nubes, el cielo es el celeste y las nubes son las blancas. Bueno, en general el esquema es al revés, lo mismo que las gaviotas, ven que son todas iguales. La construcción de las caras, fíjense cómo hace los ojos, con un punto y la ceja. La nariz es una línea, la boca es una línea curva, en todas es igual, todas tienen cuello. Los cuerpos son gruesos, redondos o redondeados y los pies los hace distintos, ¿ven? Unos son con línea y otros son con formas redondeadas. Pero ya no es un dibujo puramente lineal, sino que aquí ya hay superficies pintadas. Fíjense hacia el interior de las superficies, hacia donde está pintando. La posición también está yendo a un esquema. Todos están con las piernas abiertas y con los brazos abiertos y todos sonríen igual. Están ubicados más o menos sobre la misma línea, que sería la línea de tierra, y el cielo con el sol, por supuesto, con ojos y boca, están arriba, que significa atrás. De esa etapa vamos a la etapa esquemática. Pensé que este dibujo se veía mejor, pero bueno, no importa, ya lo conocen, porque si no han visto este en particular, han visto miles de dibujos como estos, inclusive los que han hecho ustedes mismos. La etapa esquemática llega a una síntesis de las formas que va a ser repetida una y otra vez, a un esquema cerrado. Entonces la casita va a ser así, de techo a 2 aguas, con un rectángulo adelante, 2 ventanas, puede tener, aquí las tiene arriba, las puede tener al costado y la puerta. Fíjense las estrellas que dibuja son todas, digamos, intentando repetir el mismo esquema. La estrella es así o es así. O es así, o está hecha con 6 líneas, o está hecha con 8 líneas, o está hecha con este contorno, y además son amarillas, siempre.
El arco iris, ya sabemos, empieza a repetir cada una de sus partes, entonces esto también va a aparecer muchísimo. El sol ya tiene consolidado el esquema, y en este caso el árbol, fíjense que es un esquema típico de árbol. Muchísima gente, es el día de hoy, aunque tengan 40 años, le dan de dibujar un árbol y lo dibuja así porque no ha salido de este nivel de dibujo, ¿no? Es decir, un tronco con la copa y las manzanas que se ven todas allí. Lo interesante de la etapa esquemática es que ellos empiezan a descubrir que existen un orden en las relaciones espaciales. Es decir, la casa está aquí abajo, los árboles están en el jardín de esta casa, acá hay una relación, todo esto sobre esta línea de base, ¿no? Y aparece hacia el fondo las montañas, todas como triángulos, todas con el mismo esquema, fíjense, las gaviotas todas con el mismo esquema, las nubes con el mismo esquema, pero hay una noción de la relación espacial, porque fíjense cómo esta montaña está delante de esta nube. Está delante de la nube, esta está entera la nube y esta no, porque esto está delante y eso está atrás. Eso ya es intentar buscar una relación lógica entre los elementos. Si esto está atrás, no se puede ver adelante. Entonces, las montañas en la lejanía se ven hacia arriba, las cosas de la casa están todas dentro del mismo espacio, porque tienen como les digo, los objetos, este tipo de relación que tiene una lógica. Ahora, en la etapa esquemática podemos ver una relación entre el color y los objetos que se va a mantener. El sol siempre es amarillo, las nubes siempre son celestes, la copa del árbol siempre es verde, el tronco siempre es marrón, y ustedes me podrán decir, bueno, pero es que así es. Bueno, y yo les voy a decir, no es así, porque si yo les digo que miren un árbol en otoño no es verde, o que miren un ciruelo no es verde, y si les pregunto de qué verde hay, ustedes saben infinitos verdes. Entonces esa relación es también una relación esquemática, lo mismo que el techo de la casa es rojo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una casa con un techo rojo de tejas? Y a lo mejor a alguien, pero en nuestras casas no son así. Las casas de San Juan a lo mejor habrá alguna que se parece a eso. Esto es un esquema de casa, es un estereotipo. La casita se dibuja así, el techo rojo, la ventanita, la puerta marrón. Entonces, fíjense cómo ha organizado los frutos en un orden lógico también. Entonces, ese color en relación con el objeto, que es un color esquemático, un color estereotipado, se denomina color local a eso, se le llama así. En este caso parece que hay una jaula con pajaritos acá, ¿no? Que están ahí encerrados y se ven a través de la jaula. Ahora fíjense, la línea de tierra aparece necesariamente marcada, sobre ella están las cosas, y hay uso de color local y también hay un uso de algunas proporciones, por más que es demasiado grande este hombre para esta casa. Pero la casa y el árbol, por ejemplo, ya tienen una relación de proporción. Bueno, avanzamos en la etapa esquemática y ya vamos viendo, obviamente que este es el dibujo de una niña, ¿no? Ya vamos viendo cómo los esquemas se repiten, ¿cómo les diré? Como muy conscientemente, ¿no? Las ovejas son las dos iguales, las montañas todas tienen la misma forma. El esquema de esta persona es totalmente distinto al esquema de montañas de esta otra. Cada niño va buscando su propio esquema, su propia manera de hacer la cosa. De todas maneras van a repetir los estereotipos, como por ejemplo el techo de la casita es rojo, acá el cielo es celeste, porque es una chica seguramente más grande. Pero fíjense el cerco, ha repetido una y otra vez los maderos con la misma estructura, porque, nuevamente les digo, porque están en búsqueda y en consolidación de sus esquemas.
Los esquemas se consolidan finalmente. Fíjense cómo dibuja esta niña los rostros. Tiene 10 años, pero este es un dibujo absolutamente esquemático, ¿no? Fíjense, todos los ojos y las bocas y los brazos, todos están dibujados igual. Usan los mismos zapatos las mujeres, están pintadas del mismo color. Las flores responden a un esquema que es absolutamente estricto, porque eso es una necesidad de los chicos de esa edad, es llegar a certezas. Necesitan certezas. Las cosas son así, no pueden ser más o menos así o más o menos así. Eso que yo les decía a ustedes sobre el color verde, por ejemplo, no se le pueden decir a un niño de esa edad porque es confundirlos. El verde es esto, el amarillo es aquello, el sol es así, la casita necesariamente tiene que ser así, y ellos llegan, como les dije, a esos esquemas estrictos, esos esquemas y estereotipos, esquemas básicos, ¿no? Acá tenemos otra imagen de la etapa esquemática muy clara, que repite las mismas cosas que les he venido diciendo recién. Sin embargo, ustedes pueden ver qué clase de esquema usa esta persona en la figura humana y qué clase de esquema busca esta otra. Eso ya tiene que ver con cuestiones particulares de cada uno. Entre las cuestiones que se suelen ver en la etapa esquemática, hay una que es muy interesante, que se llama visión de rayos X. Visión de rayos X quiere decir que se ve a través de las cosas, no que se transparentan las cosas. En este caso, esto es una casa y a través de las paredes se ve a un personaje sentado en una silla, a la mesa, y en otra imagen se ve a los padres ahí acostados, durmiendo, y los niños en sus camas. Es decir, y el reloj del comedor, lo que significa que podemos ver a través de las cosas. Miren este dibujo que divino. Este es de un niño de 7 años. Fíjense los esquemas, ¿no? Las montañas son todas iguales, con las mismas plantas, pero lo interesante acá es la visión de rayos X en la casa, porque se ve a alguien en el comedor, aquí está el televisor, el baño, alguien está acostado en la cama, hay otro piso con una escalera que da un altillo, es decir, que ha logrado mostrarnos el interior de la casa por esa visión de rayos X que tienen los niños en esa etapa. Otra de las cosas que suelen hacer, esto parece ser un cumpleaños, ¿no? Esto parece ser la torta, la dueña del cumpleaños y los regalos acá, o algo por el estilo. Pero fíjense lo que pasa con la comida. Todas las mujeres responden al mismo esquema, todas son rubias, ruludas, con las mismas faldas, las mismas piernas, etc. Pero fíjense lo que pasa con la mesa, está totalmente abatida. Ese abatimiento como que está dada vuelta hacia adelante. Si estuvieran así, la mesa se caerían los platos al piso. Y no es así considerado por un niño de esta etapa, sino que quiere representar todo lo que hay en la mesa. Inclusive la torta está en una arista, se caería. Pero esas cuestiones de realismo todavía no son tan importantes. La etapa del realismo es posterior, acá me he confundido desde los 9 hasta los 12 años, y el realismo va a combinar las cosas imaginativas, lo que ellos imaginan, con la representación mimética, es decir, que tiene mímesis, que se acerca a la figura real, ¿sí? La quiere imitar. Entonces, va a tener esquemas porque han llegado al esquematismo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en los ojos, acá, todos tienen los mismos ojos, pero ya hay un intento de acercarse a la realidad. Entonces esta tiene los pies de frente, este los tiene de costado, ¿sí? Cada uno con su propia ropa, y es también un momento en el que empiezan a manejar cuestiones abstractas, conceptos en relación con el espacio, ¿no? Por ejemplo, la línea de base solamente no aparece acá porque es la hoja, como en el resto de los casos, pero empiezan a abrirse estos espacios y suele marcarse el horizonte. Entonces, de lo que era una línea donde todo se apoyaba, pasamos a un espacio que se abre y es a donde sucede la escena que van a representar, ¿no? Otra cosa que
se suelen hacer en esta edad, en esta época del comienzo del realismo, es fijarse en las proporciones, por ejemplo, ¿no? Las proporciones, lo vimos acá en el primero, ¿no? Fíjense las proporciones de la cabeza en relación con el torso, en relación con las piernas, en relación con el tamaño de los pies. Esas cuestiones de las proporciones empiezan acá como a ajustarse. Lo mismo que las cuestiones anatómicas. En este caso se puede ver el perro cómo lo ha observado, porque está intentando, lo que les digo, esta representación mimética. Lo mismo que acá. ¿Usan esquemas? Claro que usan esquemas. Fíjense los árboles, ¿no? Acá hay un tipo de árbol que conocemos, acá hay otros pinos, aquí vienen todos a plantar los árboles en un ambiente de absoluta alegría, ¿no? El sol saliendo, el arco iris al lado del río, todos plantando árboles. Bueno, es algo muy bonito. Pero ustedes podrán diferenciar en esta época ya cuál es un dibujo de una mujer y cuál es un dibujo de un hombre. Se empiezan a diferenciar por sexos los trabajos de los niños. Este, por ejemplo, lo ha hecho una niña, obviamente, ¿no? Pero fíjense acá, esta es la línea de tierra. Hay una línea de base donde ellos se apoyan, hay otra línea que es donde van los árboles, hay otra línea donde van las casas, es decir que el espacio tiene distintos niveles que los va resolviendo con fajas, les diré, o registros horizontales para dar sensación de profundidad. Como les dije, hay y eso tiene que ver con la perspectiva. Fíjense lo que es este asiento. La parte que está más cerca nuestra se ve más grande, la que está más lejos se ve más chica. Eso ya es una noción de perspectiva. Lo mismo que el tamaño de las figuras que están en primer plano en relación con las casas que están allá atrás. Estas casas tienen una puertita de este tamaño, pero no están al lado de esto, están lejos. Entonces, esa sensación del espacio que está empezando a trabajar esta niña tiene que ver con amigarse con la realidad, ¿no? Bueno, esto ya es otra cosa, porque esto ya es la etapa que se denomina del razonamiento, o de la etapa pseudonaturalista. Pseudonaturalista querría decir que es casi naturalista, ¿no? Y se daría entre los chicos de 12 a 14 años, que sería el último grupo con el que ustedes trabajarían. Este es un dibujo divino, ¿no? Pero fíjense la gran diferencia, porque acá el esfuerzo del niño es el de lograr el realismo. Fíjense, por ejemplo, no solo la estructura de los barcos y eso, pero fíjense lo que es el fondo, ¿no? El cielo, que es entre anaranjado y blanco, y las nubes, que son azules pero de distintos valores. Eso le da profundidad, y eso es observar, porque el cielo de la tarde, por ejemplo, el del ocaso, suele tener esos colores. Entonces hay una observación, lo mismo que del movimiento de las velas, de los barcos, el fuego, miren lo que ha hecho el humo. Entonces, la cantidad de detalles, si ustedes se fijan, todas las sogas que sostienen las velas están allí. Y toda esta aproximación a la forma de las cosas, el punto de vista, fíjense que esto está visto desde arriba, ¿no? Está visto desde arriba el bote, se están yendo porque se les ha incendiado el barco, pero fíjense el relato que tiene ya esta historia, y eso es porque hay una conciencia de lo que él quiere representar, y hay una conciencia de lo que está viendo. En este caso, por ejemplo, las cuestiones estas del color del fondo tiene que ver con lo que uno ve por encima de lo que uno sabe. Entonces, aquellos esquemas que habían logrado los niños en la etapa esquemática empiezan a disolverse. Acá empiezan a disolverse en estos momentos. Fíjense lo que es esto.
Estos son dibujos pseudonaturalistas o de esta edad, esta etapa del razonamiento. Fíjense el tratamiento de los autos, el movimiento que esto tiene. Está bien, la rueda le ha salido abatida porque es un niño chico, pero fíjense ustedes la disposición de las formas o este paisaje. Obvio que este es de un varón y este es de una mujer, ¿no? Pero fíjense lo que es este paisaje, el tratamiento del cielo. No tiene nada que ver con el esquema. Los pinos sí, pero el cielo no, porque ha dibujado acá unas especies de nubes raras, como para que tienen que ver con una cuestión más esteticista y también más emotiva, son más emocionales a esta edad. Todas las cosas individuales las ponen en sus trabajos. Este es muy interesante porque el horizonte le ha quedado oblicuo. Porque ha querido que el sol se vea aparecer ahí entre las ramas de este árbol, que además está fragmentado, no está entero, ¿no? Pero eso tiene que ver con una visión más fotográfica del mundo. Bueno, acá tenemos también un dibujo, fíjense lo esquemático de esto. Pareciera que lo ha hecho otra persona, pero no. Ha hecho este esquema en un sentido, estos otros esquemas de figura en otro sentido, usa esquemas distintos, ¿no? Las personas que se ven adentro de las casas, que están allí. Pero fíjense ustedes la perspectiva de esto. Está bien, la perspectiva no es así, pero esa tendencia a la tridimensionalidad, a la representación del espacio, a los detalles mínimos para que sea cada vez más realista y más creíble el dibujo, es algo que los niños de estas edades buscan. Tienen o suelen ser muy autocríticos con ellos a esta edad. Por eso cuando ustedes tengan niños de sexto grado tienen que tener mucho cuidado porque tienden a romper los dibujos si no les gustan, a esconderlos. Todas esas cosas hacen porque les da vergüenza de que no sea real lo que están mostrando. Entonces, a esos casos hay que tratarlos con mucha paciencia. Hay que saber aconsejarlos, ¿no? Es como si yo les criticara los modelados de barro que han hecho ustedes y les dijera, no, excepto uno o dos, eran como para decirles, pero bueno, es su primera experiencia con el barro, es así. Bueno, acá les termino de mostrar algo de esta etapa del razonamiento o una etapa pseudo-naturalista. Este es un dibujo de concurso directamente. Imagínense que este niño tiene entre 12 y 14 años y puede dibujar un espacio tridimensional con perspectiva. Está mal la perspectiva acá, ¿no? Pero igual dar la sensación de tridimensionalidad, el uso de los detalles. Miren la tridimensionalidad de la lámpara, la escena completa con todo el relato, ¿no? El uso del color. Fíjense cómo va haciendo más impactante, más fuerte, más saturado el azul que se nos acerca que aquel que está más lejos, ¿no? Mucho más fuerte. Todas esas cosas dan sensación de tridimensionalidad y de realidad. Hasta el clavo de la pared ha dibujado, ¿no? Lo que están viendo en la tele, el padre que está fumando, la madre también están fumando. Es decir, todos estos detalles, digamos, en una realización que es consciente de lo que ve, es consciente del espacio, también tiene esta carga emocional y esta carga individual. Y por último les muestro este dibujo que también es pseudonaturalista. Este es un dibujo tremendo. Es de un niño que vive en la Franja de Gaza y han pasado y siguen pasando por muchísimas guerras y ataques. Y esto es un edificio, yo no sé si es una escuela, no sé qué clase de edificio es, pero está siendo bombardeado. Este es un dibujo de un varón, obviamente, ¿no? Un dibujo que ha sido bombardeado. Fíjense el espacio, la familia que está llorando acá abrazada al niño con el hombre los hombres estos que se están quemando, pues les han tirado un tiro a la ambulancia, ¿no? Se están quemando en el primer plano. Después viene una pared, después está este patio donde está sucediendo todo este espanto con toda esta acción y las figuras van corriendo, ¿no?
corriendo para salirse de ahí. Responden a esquemas esta figura porque ha pasado por la etapa esquemática, pero tiene muchísima emotividad también esto. Y hay otro nivel con lo que está allá atrás, que son los árboles que también están siendo atacados. Es un dibujo tremendo, ¿no? Pero es esta cuestión, esta visión individualista de ellos, esta emotividad, esta emoción de una niña muerta, que es una cosa terrible, pero es un dibujo infantil también. Después de esta etapa, de la del razonamiento o pseudonaturalista, viene una siguiente etapa que yo no la voy a tocar con ustedes porque ya es una etapa de los adolescentes que se llama etapa de la definición, que tiene otras características propias de esas edades. Eso es lo que tenía para decirles del desarrollo gráfico infantil en relación con los niños que ustedes van a tener como alumnos.